Hola, soy el pastor Eduardo Urrea y la pastora Blanca Urrea. Gracias por acompañarnos en la enseñanza del día de hoy. Estamos seguros que será de gran edificación para su vida. Vivamos la palabra de Dios. No dude suscribirse a nuestro canal de YouTube y hacerle clic a la campanita. Bendiciones. Gloria a Dios. Pues muy bienvenidos Welcome a este servicio de la Iglesia Ejército de Amor. to the service of Army of Love. Y ciertamente Jesús dijo, And certainly Jesus said, yo voy a edificar mi iglesia, I am going to edify my church, pero but necesita de nuestra aprobación. he needs our approval. No porque nosotros somos superiores a Él, Not because we're superior to him, sino que Dios nos ha dado la autoridad a nosotros but God has given us the authority. y nos necesita para edificar a través de nosotros su iglesia. And he needs us to be able to edify his church. Porque si Él lo hace y no nos necesita, Because if he does it, but he doesn't need us, entonces fuera otro tipo de Dios. then it would be a different kind of God. Es un Dios soberano, He's a sovereign God. pero But nosotros somos el cuerpo de Cristo We are aquí. the body of Christ Y here. nos ha dado la autoridad a nosotros. And he has given us the authority. Entonces nos necesita a nosotros. So he needs us. Y si tú y yo no cedemos And if you and I don't yield a lo que Él está haciendo to what he is doing en la iglesia el día de hoy, in church today, entonces no se puede edificar esa iglesia. then that church cannot be edified. Amen. Aleluya. All right. Hallelujah. Gloria sea a Dios. Glory be to God. Vamos a continuar hablando, We're going to continue speaking, construyendo una iglesia local fuerte. Building up a local church, a strong local church. building up a strong local church. Amen. Amen. Y tenemos que tener esa entusiasmo en nuestro corazón, And we need to have that enthusiasm in our heart porque la palabra de Dios es preciosa because the word of God is precious. y todo aspecto de la palabra es para edificación nuestra. And every aspect of the word is for our own edification. Así que es importante That's why it's important que hagamos la parte que nos corresponde. for us to do the part that corresponds to us. Amen. Amen. Así que ¿recuerdan la semana pasada qué fue lo que vimos? Who remembers what we spoke about last week? Anyone? Anyone? Eran los cuatro, eran cinco fundamentos erróneos 5 fundamentals that are erred o inestables or en unstable los cuales se construye una iglesia local. in which the local church is built. ¿Alguien recuerda alguno de ellos? Does anybody remember the first step? El carisma de los pastores, Pastor's charisma, moda, novedades de doctrina, is that fashion and doctrines? innovación tecnológicas o metodologías más recientes, The technological recent innovations, innovation, yeah. the most recent ones. Buenas obras a la comunidad Good works to the community y estilo o moda. and lifestyle or fashion. Amén. Amen. También vimos a cuál es el fundamento real de la iglesia, We also saw what was the real fundamental of the que es church, construida por Dios. which is constructed by God. Y eso lo vimos en 1 Corintios 3, versículo 11, And we went to 1 Corinthians 3:11. que dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No, nobody can put another foundation or fundament that is already put there, which is Christ. Amen. Amen. Durante las últimas décadas, Through all these different decades, decades, personas dejaron iglesias porque era una religión sin poder. people left the churches because it was a religion without power. Era una religión más. It was just another Y estoy religion. hablando del cristianismo evangélico. And I'm speaking about the Christianism, the evangelicals. Y a mí me tocó eso.
And I was part of that. Porque esa iglesia no hacía cambios en las vidas. Because that church did O- not o have ese- changes in the lives. Esa corriente, mejor dicho. Or that, No, the current. sure. Muchos ministros no enseñan la verdad Many ministers do not show the truth porque no quieren que la gente se ofenda. because they don't want people to get offended. That's right. En inglés le llaman seeker sensitive. Viene siendo la traducción que buscan o son aceptables para los que son las personas sensibles. Seeker sensitive. Diluted messages. Predican mensajes diluidos. Y eso está incorrecto ante los ojos de Dios. And that is incorrect upon God's Y eyes. aparte que es incorrecto ante los ojos de Dios, And besides the fact that it's not correct in las God's vidas eyes, de la gente no van hacia adelante, no cambian. the lives of the people do not change. They don't move forward. Y si Cristo pagó en la cruz del Calvario con su propia vida y toda su sangre fue derramada If Christ paid on the cross with his own blood and all the blood was shed, para que tú y yo el día de hoy so that you and I today pudiésemos vivir de victoria en victoria can live from victory to victory y sanando enfermos and healing the sick y liberando personas de demonios, and liberating those people that have demons. pero muchas personas se conforman But people get conformed porque viven una vida estable, because they live a lifestyle that's stable. porque tienen dinero para comer, Because they have money to eat, tienen dinero para vivir, they have money to live, tienen una familia, they have a family, pero ahí topa. but then that's where it ends. Ese es el éxito que ahí llega. That's the Success. success to where they can get. No hay esa vida de poder la cual Cristo murió para que tú y yo disfrutásemos. There's not that powerful lifestyle that which in Jesus died for us to be able to enjoy. Tener una vida financiera buena Being able to have a financial lifestyle that's good no es la razón por la cual Cristo murió en esa cruz del is not Calvario. the reason why Christ Jesus died on that cross for us. Él murió para que tú y yo viviésemos en poder. He died so that you and I can live in power. Y personas están conformando con vivir una vida estable. And people are getting confirmed to just living a stable life. Come on. Right. Es por eso que han sustituido el fruto y los dones del Espíritu Santo por la moda. That's why they have substituted the fruit of the Spirit with the trends, Con las luces, with the lights, con el humo, with the smoke, con cosas extraordinarias que llame la atención a la carne. with extraordinary things that will attract the flesh. Porque como no se entra las cosas del Espíritu, Because the things of the Spirit are not filtering through, tienen que entretener a la gente con algo. they have to be able to entertain the people with something. Amén. Amen. Ahora, yo cuando era joven, Now, when I was young, um, not that she is not, ¿qué edad? Por eso voy a decir qué edad. Ya para la edad de Emily, de Sheila, to the age where Shayla and Emily are at, yo estaba revolucionada como las veo yo a ellas ahorita. I was revolutionized according to how I see them right now. En el sentido de que yo era muy independiente a esa edad. In the sense that I was very independent at that age. A esa edad yo ya tenía mi carro, At that age, I already had my car. ya manejaba I was already driving. y no solamente manejaba dentro de la ciudad donde vivía, And I just didn't drive around the city where I used to live in. sino cruzaba fronteras y manejaba 4 o 5 horas a lugares donde iba But I would cross the borders and drive 4 to 5 hours to the places where I would go to. y andaba sola. And I was alone. Nadie andaba conmigo. Nobody was with me. Well, Entonces,
antes, cuando yo entré a la iglesia cristiana, So before, when I first came to the que Christian fue church, alrededor de los 12 años más o menos, yo creo, that was about when I was about 12 years old, o un poquito más pequeña or a tal little bit vez. smaller maybe. Yo tuve esa experiencia de estar en una iglesia en donde nos enseñaba el poder de Dios. I was able to experience the fact of where I was in a church where the power of God was not being taught. Se enseñaban las historias de la Biblia, They were showing the stories of the Bible, se enseñaba la salvación, and they were teaching us about salvation, pero el ejercer el poder nos enseñaba. but not to be able to exercise the power was El being hablar taught. en lenguas nos enseñaba, Being taught to speak in tongues was not shown, mucho menos lo que son los dones del Espíritu. let alone the fruit of the Spirit. Wow. Entonces, That's right. el conocimiento que yo tenía So the knowledge that I had, era muy mínimo. it was very minimum. Entonces, llegó el momento So then the time came en donde dije yo, where I said, ¿cuál es la diferencia entre una persona que está dentro de la iglesia so then what's the difference between a person that's in church y una persona que tal vez vaya a una iglesia de otra religión? and maybe another person that goes to a different church or a different type of religion? No había una diferencia There was no difference más que el puro nombre. but the name. Estos son cristianos. Those are Christian. Mi papá nos decía, son cholos. My dad used to call us cholos. I don't know why, but... She don't know why, but pero No sabe por qué. nos decía que éramos cholos. he would call us cholos. Um, Gangsters. Entonces, el puro nombre era lo que diferenciaba. So the name was the only thing that was the difference. Y cosas que dentro del cristianismo, And the things within the Christianism, que el cristiano no hacía, que otra religión sí hacía. which the Christians didn't do, but the other religion did do, Pero las dos no tenían ningún poder. but both of them did not have any power. Entonces, no había diferencia. Then in that sense, there was no difference. Para mis ojos no había To my diferencia. eyes, there was no Y difference. realmente no había In diferencia. reality, there was no difference. Entonces, ¿de qué nos sirve So then what's good estar en una iglesia de palabra y de espíritu for us to be in a church of word and que se spirit te enseña la verdad to where they're showing you the truth y no querer hacer la verdad? Esa And es you otra don't- cosa completamente diferente. and you don't want to do the truth? That's a total different story there. El tú no querer asociarte, You not wanting to el associate. tú no querer ceder al Espíritu You not Santo wanting to yield to the Holy y Spirit ser parte de la iglesia local. and to be a part of the local church. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Muchos ministros no han permitido el fluir del Espíritu Santo Many ministers have not allowed the flow of the Holy Spirit porque piensan que la gente se va a asustar o se va a ofender. because they think that people are going to get afraid or be offended. Pero cuando se necesita una liberación de una persona, But that person needs to be free. ¿a quién crees que recurren? Who do you think they go to? Y ahí no les importa si hay manifestaciones. And then there, they don't care if there's manifestations ¿Por qué? Porque hay una necesidad. because there's a need. Entonces, necesitamos estar conscientes de dónde estamos metidos dentro de la iglesia local. So we need to have a conscience of where we're standing at in the local church. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Vamos a Santiago capítulo 4. Let's go to James chapter 4. 4:4. Santiago 4:4. Estos ministros James 4:4. These ministers que piensan que asustan o ofenden a la gente, that think that they offend or scare people, según lo están haciendo por el cuidado de ellos, they're merely doing it because of them, pero realmente están engañando a la gente, but they're really, in fact, deceiving people porque los hacen creer because they make them believe que ellos los comprenden.
that they understand them. Y por ende And therefore, les permiten que hagan y vivan como ellos quieren, they allow them to do and live just the way they want to. en vez de corregirlos y enseñarlos Instead of correcting them and showing them de acuerdo a la palabra, according to the word lo que Dios ama what God loves y lo que Dios aborrece. and what God detests. Porque hay cosas que Dios aborrece. Because there are things that God detests. Y si no te las dicen, And if they don't tell you, si tú no las lees, and if you don't read them, ¿cómo es que vas a saberlo? how are you going to know them? Tal vez te vas a ofender porque lo practicas y lo haces. Ofender, Or you might get offended because you practice it and do it, pero es mejor que te ofendas but it's better yet for you to get offended que no te vayas por una eternidad al infierno. than go to an eternity to hell. That's Come right. on. Amen. Santiago 4:4. James 4:4. Llegamos. Are we there? Dice, oh almas adúlteras. Ye adulterers, Dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Y le está hablando a cristianos. And he's speaking to No Christians. está hablando al mundano. He's not speaking to those that are in the world. Dice, cualquiera pues Whoever therefore que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Whoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Por más que un pastor tenga un corazón bueno, As much as a pastor has a good heart, no queriendo ofender a la gente, not wanting to offend people, se está asociando con el mundo de pecado but he's associating himself with the sinful world porque está permitiendo because he's allowing que el mundo opere en la gente. that the world operate in those people. Come on. En la amplificada dice, In the Amplified it says, son como esposas infieles. You are like unfaithful wives. wow. Dice, teniendo amoríos ilícitos con el mundo y quebrando tu vow, tu voto de matrimonio con Dios. You adulterous sinners flirting with the world and breaking your vow to God. Y luego dice, ¿no sabes que siendo amigo del mundo Do you not know that being the world's friend es ser enemigo de Dios? is being God's enemy? Dice, así que cualquiera que escoja ser amigo del mundo, So whoever chooses to be a friend of the world toma tu lugar como enemigo de Dios. makes himself an enemy of God. Glory to God. The passion, la pasión. La pasión. Dice, se han hecho adúlteros espirituales quienes tienen un amorío, una relación no santa con el mundo. ¿No saben que el coquetear con los valores del mundo te pone en desacuerdo con Dios? You have become spiritual adulterers who are having an affair, an unholy relationship with the world. Don't you know that flirting with the world's value places you at odds with God? Whoever chooses to be the world's friend makes himself God's enemy. La última parte dice, quien sea que escoja ser amigo del mundo se hace a sí mismo enemigo de Dios. Whoever chooses to be the world's friend makes himself God's Pero aquí enemy. dice, lo que esta versión me llamó la atención, What caught my eye here on this version, dice, ¿qué no sabes que el coquetear don't you know that the flirting con los valores Wow. del mundo, with the world's values, coquetear es algo diferente que tener un amorío? flirting is something different than being in love. El tener un amorío, an affair, An affair. el tener un amorío es ya tener una relación Having física. Having an affair is having a physical attraction, No, a physical relation. relationship.
Y el coquetear And the flirting es solamente cerrar un ojo, el Es- provocar. is just to close your eye or provoke. Pero no hay una relación física. But there's no physical relationship. Y aquí dice, no sabes, dice, no sabes que el coquetear con los valores del mundo Don't you know that flirting with the world's values te pone en desacuerdo con Dios? places you at odds with God? ¿Y sabes por qué? And do you know why? Porque es la intención del corazón. Because it's the intention of the heart. Cuando Amen. tenemos una intención del corazón When we have an intention of the heart ante los ojos de Dios, on God's eyes, es como que si ya lo hiciste. it's like if you already did it. Es como que si ya tuviste ese amorío. It's like if you already had that affair. Y por eso eres considerado enemigo de Dios. And that's why you are considered an enemy of God. Solamente la intención del corazón. Just the intention of the heart, Pensamientos. the thoughts. Recordemos cómo entró en el ejemplo de la mujer que Dios le mostró a Papa Hagen. And let's remember in that intentions of where that woman, that Que el demonio le sembraba pensamientos that the demon was sowing thoughts into her, de que ella era muy bella. that she was really beautiful. ¿Cómo empezó? How did it start? Sutilmente con un pensamiento. Sublimely with it, just a thought. ¿Y qué fue lo que hizo ella las primeras 2 veces? And what did she do the first two times? She cast it Lo down. derribó. Pero ¿qué pasó a la tercera? But what happened on the third time? A la tercera empezó a coquetear On the third time, she started con ese flirting pensamiento. with that thought. Empezó a entretener She ese started pensamiento. entertaining that thought. Es ahí, por eso ahorita que entró, ja, ja, ja. Eso es, ja, ja, ja. ¿Por qué? Porque no le permites ni que coquetee contigo. Whenever it tries to come in, all you do is ha ha ha. You don't even let it try to come in. Inmediatamente le pones un alto. Immediately you stop it. And you kick it out the door. Come on, let's go. Out of Amen. here. I'm Soy casado. I'm married. Estamos casados con Cristo. We are married with Christ. Amen. Aleluya. Jesse Duplantis said we're dead men walking. Dice la hermana que Jessie de Planes dice que somos hombres muertos caminando. Muertos al pecado. Yeah, amen. That's right. Primera de Juan, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 15. Chapter 2, verse 15. Dice, Reina Valera dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. The Passion dice, no pongas tus afecciones, se dice, o afectos, Affections. de tu corazón en el mundo o en amar las cosas del mundo. Dice, el amor del Padre y el amor del mundo son incompatibles. Don't set the affections of your heart on this world or in loving the things of the world. The love of the Father and the love of the world are incompatible. ¿Qué es algo que es incompatible? What is something that's incompatible? Es como cuando los tipos de sangre, ¿no? It's like the different types of blood. No recuerdo yo qué tipo de sangre tengo, I don't remember what type of blood I have. pero hay A positivo, A negativo, But there's A positive, A negative. B también hay, ¿no? B positivo, B negativo, A O, positive, O. y luego hay unas que pueden ser de 2, ¿no? And there's some that can have both. Entonces, ¿qué sucede si se le pone a una persona necesita sangre So what happens if a person needs blood y es A positivo y se le pone O negativo? and they're A positive, but they put O negative? Ok, entonces never mind O. So, entonces, A positivo So y A B negativo. and B negative.
se muere una the persona. person would die. ¿Por qué? Porque la sangre no es compatible. Why? Because the blood is not compatible. Así aquí te está diciendo, This is how it's el saying here. amor del Padre The love of the Father y el amor al mundo and the love of the world no son compatibles. are incompatible. ¿Mande? That's right. El amor con tu espíritu, obviamente. It's the love with your spirit, obviously. Entonces, no podemos ni siquiera coquetear o simpatizar. So we should not even sympathize or even flirt with it. That's right. Amen. Aleluya. Hallelujah. Hay una diferencia muy grande entre ganar al mundo There's a big difference in winning the world e imitar o reflejar al mundo. and imitating or reflecting the world. Amen. ¿Entendiste lo que dije? Did you understand what I said? Hay una diferencia muy grande There's a big difference entre ganar al mundo through winning the world e imitar o reflejar al mundo. or imitate or reflect the world. Son dos cosas completamente It's diferentes. two different things. Y Dios nos ha mandado And God has a sent us ganar al mundo, to win the world, más no ser como el mundo. not to be like the world. Amen. Iglesias que se enfocan en ser aceptables por el mundo And churches that are focused to be acceptable by the world están comprometiendo la palabra. are compromising the word. Y así como dice en 1 Corintios 7, And just like it says on 1 Corinthians 7, estas iglesias van a pasar. these churches will go through. Vamos a 1 Corintios 7, Let's go to 1 Corinthians 7, versículo 31. verse 31. Dice 1 Corintios 7, 31. 1 Corinthians 7:31. Reina Valera dice, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. And they that use this world are not abusing it, for the fashion of this world passes away. Ahora, la nueva traducción viviente Now let's go to the New Living Translation. dice, los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas. Dice, And those who use the world as though not using it to the fullest. ahora, aquí podemos ver la diferencia entre una versión y la otra. La Reina Valera lo dice de una manera que no se entiende muy bien. We could see the difference of the two different versions. And with the first version, we can't really understand it. Pero aquí voy a volver a leerlo, dice, nueva traducción viviente, dice, los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas. And those who use the world as though not using it to the fullest. Y luego el otro enunciado dice, pues este mundo, tal como lo conocemos, pronto desaparecerá. For the present form of this world is passing away. It will disappear. La pasión dice, The passion. debemos de vivir como aquellos que viven en el mundo, pero que no son absorbidos por él. O absueltos, ¿cómo se dice? Absorbed. Sí, Absueltos. We are to live as those who live in the world but are not absorbed by it. Dice, porque el mundo, For the world, como lo conocemos, as we know it, pronto pasará. is quickly passing away. En otras palabras, In other words, que nuestro enfoque no sea al mundo, then our focus should not be the world. que no seamos absorbidos o absueltos por el mundo. To not be absorbed by it. Amén. Amen. En la amplificada clásica dice, y aquellos que tratan con el mundo, And those who deal with this world, dice, teniendo un uso excesivo de los placeres de esta vida, overusing the enjoyments of this life, como si no fueran absorbidos por él as they were not absorbed by it, y como que si no tuvieran que tratar con ello. and as if they had no dealings with it.
Dice, porque la forma exterior de este mundo, For the outward exterior form of this world, el orden presente de este mundo the present world order, está pasando. is passing away. Pero lo que me impresionó en esta versión que dice, teniendo el uso excesivo de los placeres de esta vida. And what impressed me in this version was the overusing the enjoyments of this life. El uso excesivo. The overusing the enjoyments. Nuestro uso excesivo debe de ser Dios y su palabra. Overusing excessively should be God and His El Word. enfoque, The focus, no el mundo not the world y las cosas del and the mundo. things of the world. Amen. Lo que necesitemos del mundo, Whatever we need from the Dios ya world, nos los dio. God has already given it Si to nosotros us. nos enfocamos en Él, If we focus on Him, todo lo demás viene. everything comes. Amen. Busca primeramente el reino de Seek Dios y su first the justicia. kingdom of God, and Y everything todo else lo demás será añadido. will be added. Amen. Amén. Amen. Una visión celestial. A heavenly vision. Hechos 26:19. Let's go to Acts 26:19. 26:19. Okay. Hechos 26:19. Es el apóstol Pablo hablando, amén. Dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Here we go. 26:19. Therefore, King Agrippa, I was not disappointed to the heavenly vision. Aleluya. Dice, no fui rebelde a la visión celestial. I was not disobedient to the heavenly vision. Aquí la visión a la cual el apóstol Pablo Here, the vision where Apostle se Paul estaba refiriendo was referring to es a la que le fue dada a él por el Señor Jesús, is the one that was given to him by the Lord Jesus Christ. la cual le reveló a él el llamado y el propósito The one that was revealed to him for his calling en and el for the purpose. ministerio, In the ministry, el cual se describe en los 3 versos anteriores a este. Ahorita los vamos a ver. and which is described in the 3 verses before this. We're going to see it. Cada iglesia Every church debe de tener su propia visión should have its own vision, y tiene que ser una visión celestial. and it has to be a heavenly vision. Amen. ¿Qué es una visión celestial? What's a Es heavenly dada vision? y proviene de Dios, It's given by God and provided by God, no del hombre. not by man. Amén. Amen. Ahora vamos a leer ahí, vamos a irnos ahí atrás y vamos a empezar en el versículo 16, ahí mismo en Hechos 26. We're going to stay there in Acts 26, and we're just going to go a little back further up to verse 16. Dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. But rise and stand on your feet, for I have appeared to you for this purpose, to make you a minister and witness both of the things which you have seen and of the things which I will yet reveal to you. El 17 dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. And 17 says, I will deliver you from the Jewish people as well as from the Gentiles to whom I now send you. Ahí vemos a quién él fue enviado. We can see here where he was sent, Amén. or to whom he was sent. El 18 dice, para que abra sus ojos. 18 says, so to open their eyes, Aquí está el propósito. here's the purpose, Dice, para que abra sus ojos, to open their eyes para que se conviertan de las tinieblas a la luz in order to turn them from darkness to light y de la potestad de Satanás a Dios, and from the power of Satan to God, para que reciban that they may receive por la fe que es en mí, forgiveness, forgiveness of sins, perdón de pecados y herencia entre los santificados. forgiveness of sins and inheritance among those who are sanctified. Suena un poco como sacando al pueblo de Dios de la ruina. It sounds a little bit like taking out his people from ruins. Amen, that's right. Amén. Amen. Ahora, en la Pasión On the Passion Version, dice, levántate sobre tus pies
porque me he aparecido para revelarte tu destino y tu comisión. Get up and stand to your feet, for I have appeared to you to reveal your destiny and to commission. Como mi asistente, le dice. As my assistant. Como mi asistente. As my assistant. Glory to God. Dice, vas a ser testigo He says you're going to be a witness de lo que has visto to what you have seen y a las cosas que yo te revelo and the things that I will reveal cuando yo me aparezca a ti. whenever I appear to you. Luego el 17 dice, te rescataré de la persecución de tu propia gente And 17 says, I will rescue you from the persecution of your own people y de la hostilidad de otras naciones and from the hostility of other nations a las cuales yo te mandaré. that I will send you to. 18. 18 says, Y vas a abrir los ojos and you will open their eyes de su verdadera condición. to their true condition. Wow. Para que puedan voltearse de la oscuridad a la luz So that they may turn from darkness to light y del poder de Satanás al poder de Dios and from the power of Satan to the power of God por medio de poner su fe by placing their faith en mí in me. y van a recibir el perdón total de pecados They will receive the total forgiveness of sins y que puedan ser hechos santos, and be made holy, tomando la herencia taking hold of the inheritance que yo le di a mis hijos. that I gave to my children. Hallelujah. Suena como la visión de Ejército de Amor. Sounds like the vision of Army of Love. Hallelujah. ¿Cuál es la visión? What is the vision? Sacar a un pueblo de la ruina. Take out the people of ruins. Gálatas 1. Let's go to Galatians 1. Gálatas 1. Galatians 1. Si el mundo de pecado puede inventar If the world of sin can invent COVID-19, COVID-19, COVID-20 COVID-20, y todos los que han estado surgiendo últimamente que no sé los nombres, and all those that are still going through that I don't have the names for, ¿por qué no sacar nosotros nuestras propias palabras como biblitis? why not bring our own words like Biblitis? Biblitis. Gálatas Make up 1. words. Galatians 1. A little bit of humor. Un poco de humor. Gálatas 1, Galatians 1, versículo 11. verse 11. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. That was 11 or 12? 11 and 12. Beloved ones, let me repeat emphatically that the gospel entrusted to me was not given to me by any man. Not one taught me the revelation, for it was given to me directly by the unveiling of Jesus Christ. Y en la versión amplificada solamente te voy a leer en la segunda parte del versículo 11. And I'm just going to read in the Amplified the second part of the verse 11. Dice, no es según hombre, y luego entre paréntesis dice, un invento humano de acuerdo a o siguiendo el patrón de un estándar humano. It's not man's gospel. It is not a human invention patterned after any human concept. You're reading the other one. It says, a human invention according to or patterned after any human standard. Entonces, no fue un invento humano. So it's not a human invention. No fue algo que surgió de un estándar humano, It's not something that came out of some human standard, sino es algo celestial. but it's something heavenly. Es algo que proviene de Dios. It's something that comes from God. Amén. Amen.
En la Nueva Traducción Viviente In the New Living dice, Translation, amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. Dice el 12, no recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Todas las iglesias locales all the local churches que fueron ordenadas por Dios that were ordained by God tienen algunos propósitos principales que son comunes. have a couple of purposes that are common. Uno de ellos One of them es la predicación is the preaching y la enseñanza de la palabra. and the teaching of the word. Todas las iglesias constituidas por Dios All the churches constituted by God tienen que predicar y enseñar la palabra. have to preach and teach the word. Amen. Otra cosa que tienen que hacer Another thing that they have to do es la salvación a los perdidos. is the salvation to the ones that are lost. Otro es el cuidado espiritual, The other is the spiritual care, care y el alimento a los santos, and the nourishment to the holy al ones, pueblo de Dios. God's people. Amén. Amen. Pero también, But therefore, así como hay estas cosas comunes que todas las iglesias tienen que hacer, just like there's things that are common in other churches, también hay cosas únicas there's also things that are unique en las iglesias. in churches. Por ejemplo, For example, lo básico de lo que predicaban los apóstoles Pedro y Pablo era lo mismo, the basics that Apostle Paul and Peter taught were about the same. pero But tenían diferencias they did have differences que ellos enfatizaban. that they would emphasize on. Cómo ministraban How did they minister y a quién ministraban. and whom they would minister. Pedro Peter, fue ungido he was y anointed tenía un llamado específico and he had a specific calling para alcanzar a los judíos, to be able to reach the Jews, mientras el apóstol Pablo while Apostle Paul fue enviado was sent a los gentiles. to the Gentiles. Amén. Amen. El mensaje de cada uno The message of each one of them fue individualizado was por individualized inspiración divina by divine inspiration, y era apropiado and it was appropriate para el llamado específico de cada uno, for the specific calling of each one of de them, acuerdo al pueblo according to the al people cual ellos fueron enviados. to which they were sent to. Amén. Amen. ¿Entendimos? Did you understand? Okay. La visión de una iglesia The vision of a church debe de venir should come from por revelación divina by divine y revelation no copiada and not copied por alguna otra iglesia o ministro. by another church or another minister ministerio. or ministry. El apóstol Pablo Apostle Paul, recibió su visión he received his vision cuando iba de camino a Damasco. when he was going to Damascus. ¿Qué fue lo que sucedió? What happened? ¿Recuerdan cuando Does él anybody recibió? remember? Fue cuando Jesús le decía, ¿qué fue lo que le decía? Ya habíamos tocado este versículo. Jesus was saying to him, ¿Por qué me persigues? "Why do you persecute me?" Amén. Amen. De acuerdo a Gálatas 1:18, And from Galatians 1:18, él se fue a Arabia he went to Arabia por alrededor de 3 años for about 3 years después de que recibió la visión de Dios, after he received the vision of God, en donde él debió haber pasado todo ese tiempo, la mayor parte de ese tiempo, where he should have been the majority of that time en oración in prayer y recibiendo claridad en su espíritu and receiving clarity in his de spirit lo que realmente era el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. of what was the clarity of the gospel of our Lord Jesus Christ. Porque recordemos que él venía Because let's remember when he was coming, matando al pueblo de Dios he was killing the people of God. y tenía que deshacerse de todo lo que había en su cerebro, en And su mente, he had to get rid of everything that was in his mind, tradiciones, costumbres, traditions and customs, para poder hacer el llamado to be able to do the que calling Dios puso en su vida. that God put in his life. Y podemos verlo en Filipenses And we could see it in Philippians
Creo que no vamos a terminar. I don't think we're going to finish Porque salió de sus mismos labios. because it came out of his own lips. Dijo, lo tengo por basura I have it by trash por ganar a Cristo. in order to win Christ. Amén. Amen. Pero vamos a verlo ahí en Filipenses 3. Let's look at it at Philippians 3. Philippians 3. What verse? Vamos a empezar del 1, versículo 1. We're going to start with verse 1. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Whatever happens, my dear brothers and sisters, rejoice in the Lord. I never get tired of telling you these things, and I do it to safeguard your faith. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Watch out of those dogs, those people who do evil, those mutilators who say you must be. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Who say you must be circumcised to be saved, for we worship by the Spirit of God are the only ones who are truly circumcised. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Though I could have confidence in my own effort, if anyone could, indeed in others, have reason for confidence in their own efforts, I have even more. Luego dice el 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. I was circumcised when I was 8 days old. I am pure-blooded citizen of Israel and a member of the tribe of Benjamin and a real Hebrew, if there ever was one. I was a member of the Pharisee. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. I was so zealous that I harshly persecuted to the church. As I righteousness, I obeyed the law without fault. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. I once thought these things were valuable, but now I consider them worthless because of what Christ has done. Yes, everything else is worthless when compared with the infinity value of knowing Christ Jesus, my Lord. For his sake I have discarded everything else, counting it all as garbage, so that I could gain Christ. Y luego el 9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. And become one with him. I no longer count on my own righteousness through obeying the law. Rather, I become righteous through faith in Christ. For God's way of making us right with himself depends on faith. Voy a leerles por el tiempo, les voy a leer solamente la pasión. Because of the time, I'm just going to read the Passion. Dice, mis amados, nunca limiten su gozo o fallen de regocijarse en la experiencia maravillosa de conocer a nuestro Señor Jesús. My beloved ones, don't ever limit your joy or fail to rejoice in the wonderful experience of knowing our Lord Jesus Christ. Dice, no me importa repetir lo que ya les he escrito porque hay protección para ustedes. I don't mind repeating what I've already written you because it protects you. Dice, beware, estén alertas de los hipócritas religiosos quienes enseñan que tú debes ser circuncidado para agradar a Dios. Beware of those religious hypocrites who teach that you should be circumcised to please God. Lo dice el 3. Porque ya tenemos la experiencia
No, perdón, porque ya experimentamos la circuncisión de corazón. For we have already experienced heart circumcision. Y adoramos a Dios en el poder y la libertad Gloria. del Espíritu Santo, no en leyes ni tareas religiosas. And we worship God in the power and freedom of the Holy Spirit, not in laws and religious duties. Dice, somos esos que nos gloriamos en lo que Jesucristo ha hecho y no en lo que podemos llevar a cabo con nuestra propia fuerza. We are those who boast in what Jesus Christ has done and not in what we can accomplish in our own strength. Hallelujah. Glory be El to 4 God. dice, es verdad que una vez confié en todo lo que a lo que yo me convertí. It is true that I once relied on all that I had become. Dice, tenía una razón para gloriarme e impresionar a la gente con mis logros. I had a reason to boast and impress people with my accomplishments more than others for my pedigree. Hold on. Más que otros, dice, por mi linaje, porque mi linaje era impecable. More than others for my pedigree was impeccable. Dice el ejemplo de Pablo. The example of Paul, verse 5. Dice el 5. Dice, fui nacido un hebreo verdadero de la herencia de Israel como hijo de un hombre judío de la tribu de Benjamín. I was born a true Hebrew of the heritage of Israel as the son of a Jewish man from the tribe of Benjamin. Luego dice, la tribu de Benjamín, dice, la tribu más honrada y más leal de la casa de David. That was a note that was in there. Sorry. So it was a tribe that was most honored and most leal, loyal in the house of David. Dice, fui circuncidado 8 días después de mi nacimiento y fui criado en las tradiciones estrictas del judaísmo ortodoxo, viviendo una vida separada y devota como fariseo. I was circumcised 8 days after my birth and was raised in a strict tradition of Orthodox Judaism, living a separate and devout life as a Pharisee. El 6 dice, y concerniente a la justicia del Torah, And concerning the righteousness of the Torah, nadie me podía sobrepasar. no one surpassed me. Dice, I was without a peer. Dice, no tenía uno igual a mí. I was without a peer. O sea, era único. He was the only Era one. como el papá de los pollitos. He was like the father of the chicks. Hablando de quién era en ellos, en el nivel que él tenía. Speaking in the level that he had. No sé cómo He was decirlo. it, He was in it. other words. Yeah. ¿Dónde nos quedamos? Okay. 6. Dice, además, era un defensor furioso de la verdad y perseguía a los creyentes mesiánicos con un celo religioso. Wow. I was furthermore, as a fiery defender of the truth, I persecuted the Messianic believers with religious zeal. Era defensor furioso, o sea, celoso. He was a defender, a fury defender. Pero chécate He esto, was zealous de su verdad, of his truth, no de la verdad de Cristo, not of the truth of God sino or de Christ, su verdad. but of his truth. Y eso lo llevó a una mortandad de cristianos creyentes en Jesucristo. And that's what took him to the death of the walking Christians and what else? Sure. Okay. El 7 7. dice, aún todos los logros que una vez yo tomé crédito, ahora los he dejado y
And I regard, what's I regard? And I Y lo don't know. considero como nada comparado al deleite de tener experiencia con Jesucristo como mi Señor. Yet all of the accomplishments that I have once took credit for, I've now forsaken them, and I regard it all as nothing compared to the delight of experiencing Jesus Christ as my Lord. Y luego el 8 dice, para verdaderamente conocerlo significó dejar ir a todo mi pasado y tirar toda mi jactancia y toda mi arrogancia en el basurero. To truly know him meant letting go of everything from my past and throwing all my boasting on the garbage heap. Dice, Wow. es como un montón de estiércol, de buñiga o de popó, cualquier palabra que tú quieras utilizar. Dice, es como un montón de estiércol, de popó para mí ahora. It's all like a pile of manure to me now. Dice, para que pueda ser enriquecido en la realidad de conocer a Cristo Jesús y abrazarlo como Señor Hallelujah. en toda su grandeza. So that I may be enriched in the reality of knowing Jesus Christ and embrace him as the Lord in all of his greatness. Y por último el 9 dice, mi pasión es el ser consumido con Él y no abrazarme en mi propia justicia basada en mantener la ley escrita. Dice, mi única justicia es de Él, basado en la fidelidad de Jesucristo, la misma justicia que viene de Dios. My passion is to be consumed with him and not cling to my own righteousness. Based in keeping the written law, my only righteousness will be his, based on the faithfulness of Jesus Christ, the very righteous that comes from God. Hallelujah. Lo que me impresionó fue el versículo 8, las palabras que utilizó este escritor de esta versión. What impressed me was what the writer wrote in this version. Dice, es como un montón de popó It's all like a pile of manure para mí ahora. to me now. Lo que un día That one day para él era su deleite. to him was his delight. Yeah. Glory to God. Y podemos decir, wow, el apóstol Pablo. And we could say, wow, Apostle Paul. Y podemos apuntarnos a nosotros mismos. And we can point to ourselves. ¿Cuál era nuestro montón de popó que era nuestro What was our pile of manure? ídolo, nuestro That was máximo? our idol. That was our maximum. ¿Cuál eran nuestras acciones? ¿Cuál era nuestro enfoque? What were our actions? What was our focus? Y que hoy es basura, And es now it's popó, garbage. es pupis. It's manure. Hallelujah. Oh my gosh, ya es hora. Creo que ahí le vamos a parar Faltan dos páginas. porque me faltan como una hoja y media, una hoja. Hallelujah. Pero creo que con eso podemos meditar But with that, we can actually meditate. y podemos ver lo que en el caso de nuestro can see- hermano Pablo, In the case of our brother Apostle Paul, cómo él era lo máximo. how he was the maximum. Y cuando vino al conocimiento de Cristo, And when he came to the knowledge of Christ, eso máximo era basura. that maximum stuff was trash, garbage. Y eso trae a nuestras vidas el podernos ubicar. And that brings to our lives where we should, no,
like know where we're at. Figure out where we're at. Porque muchas veces Because many times el orgullo nos hace ver cosas the pride makes us see que no son, things that are not. o que tal vez son en la carne, Or that maybe they're in the flesh. tal vez sí son en la carne, Maybe they are in the flesh. pero ante los ojos de Dios But to God's eyes, no vale nada. they're worth nothing. Porque para el historial del apóstol Pablo, Because to the history of Apostle que Paul, era el fariseo de fariseos, that he was the Pharisee of Pharisees, era lo máximo. he was a Maximus. Es como decir hoy en día, ¿no? It's like saying nowadays, Una persona que tiene un título, a person who has a title, tal vez un doctorado maybe a doctrine, en una área de medicina que es la más difícil. in a area in the medicine which is the most difficult one. No sé cuál será la más difícil, el I'm not sure. cerebro, el corazón, no sé qué será lo más Which one's the difícil. most difficult one? The Tal vez el brain or the cerebro, ¿no? heart? Maybe the brain. Y tener eso, And to have ese that, doctorado, ese título, that doctrine, that title como un Dios. as a God. Pero cuando vienes al conocimiento de Cristo, But when you come to the knowledge of Christ, te das cuenta you realize que eso no es un Dios. that all that is not a God. Es una habilidad que desarrollaste, It's an ability that que you estudiaste, studied and you mastered it. Te convertiste en un Yes. experto en ello. and you became an expert in it. Pero ante los ojos de Dios But unto God's eyes, no es nada. it's nothing. Porque si tienes esos títulos, si tienes todos los reconocimientos Because if you have those titles and all the recognition y no from it, tienes a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, and you don't have Jesus as your Lord and Savior, ¿en dónde quedan todos esos reconocimientos, todos esos títulos? where all those titles and recognitions fall onto, Como el apóstol Pablo dijo, like Apostle Paul said, en un montón de basura. in a bunch of garbage. Ahora, no es algo malo It's not something bad el tener un doctorado en to medicina, have a doctrine in medicine, pero que no sea tu Dios. but for it not to be your God. Amen. Y así podemos poner diferentes cosas. Otras personas es el trabajo, And we could use different things. Other people, it's their jobs, los hijos, their children, el matrimonio, their marriage, los juegos. the games, Deportes. sports. O sea, hay tantas cosas There's so many que things personas lo convierten en su Dios. that people converted into their God. Y eso es donde está el peligro. And that's where the danger is at. Porque ahí es donde estamos en contra de Dios. Because that's where we're against God. Leíamos al principio, no améis las cosas del mundo. We were reading in the beginning, don't love the things of the world. Porque el que es amigo del mundo Because those that are friends of the world es enemigo de Dios. are enemy of God.